En Palo Alto, California, donde el sol parecía brillar con una intensidad particular sobre las mansiones y los edificios de cristal, vivía Santiago Rodríguez. A sus 40 años, este hombre de porte distinguido y mirada penetrante era dueño de Sistemas Digitales, la empresa de consultoría tecnológica más prestigiosa de la ciudad. Su vida, un reflejo perfecto de su mente analítica, se desarrollaba con la precisión de un reloj suizo en una majestuosa mansión neoclásica que se alzaba como un monumento a su éxito. Aquella mañana de primavera, mientras el rocío aún se aferraba a las hojas de los árboles del jardín, Santiago se preparaba para lo que sería una de las reuniones más importantes del año. Frente al espejo de cuerpo entero de su vestidor, ajustaba con dedos ágiles los gemelos de oro en los puños de su camisa. El traje azul marino, hecho a medida, se ajustaba a su figura como una segunda piel, reflejando no solo su estatus, sino también su obsesión por la perfección. Con movimientos calculados, pasó el peine por su cabello oscuro, asegurándose de que cada hebra estuviera en su lugar. No había espacio para el error en su mundo, ni siquiera en los detalles más pequeños de su apariencia. Sus ojos, del color del café recién hecho, escudriñaron su reflejo en busca de cualquier imperfección. Satisfecho con su imagen, Santiago descendió por las escaleras de mármol, el eco de sus pasos resonando en la quietud de la mansión. Jorge, su fiel mayordomo, lo esperaba al pie de la escalera con una expresión serena que ocultaba años de servicio dedicado. «Buenos días, señor», saludó Jorge con una leve inclinación de cabeza. «Su desayuno está listo en el comedor». Santiago asintió en silencio, dirigiéndose hacia la mesa donde le esperaba un desayuno continental preparado con esmero. Mientras degustaba su café, repasaba mentalmente la agenda del día, cada minuto cuidadosamente planificado para maximizar su eficiencia. El murmullo de la fuente en el jardín se filtraba por las ventanas abiertas, creando una atmósfera de tranquilidad que contrastaba con la tensión que emanaba de Santiago. A pesar de su éxito, o quizás debido a él, nunca se permitía relajarse completamente. Cada día era una nueva batalla por mantener su posición en la cima. Terminado el desayuno, Santiago se levantó de la mesa con la misma gracia con la que un felino se despereza. Recogió su maletín de cuero italiano, una pieza tan elegante como funcional, y se dirigió hacia la puerta principal. Jorge lo esperaba allí, sosteniendo su abrigo. «Que tenga un buen día, señor», dijo el mayordomo mientras le ayudaba a ponerse el abrigo. Santiago salió de la mansión con pasos firmes, el sol de California bañando su rostro con una calidez que no lograba penetrar la coraza de formalidad que lo envolvía. Su auto, un sedán negro de lujo, esperaba en el camino de entrada, su superficie pulida reflejando el cielo azul como un espejo. El trayecto desde su hogar hasta las oficinas de Sistemas Digitales era uno que había recorrido innumerables veces. Las calles de Palo Alto, con sus árboles perfectamente podados y sus aceras inmaculadas, pasaban como un borrón a través de las ventanillas tintadas del vehículo. Mientras conducía, Santiago encendió la radio, buscando su programa favorito. Sin embargo, en lugar de las noticias financieras que esperaba escuchar, se encontró con un mensaje filosófico que resonó en el interior del auto: la felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro. Las palabras lo golpearon de manera inesperada, sacudiendo por un momento la estructura rígida de sus pensamientos. Por un instante, Santiago se permitió considerar la idea de que quizás, en su búsqueda incesante del éxito, había pasado por alto algo fundamental. Pero tan pronto como el pensamiento se formó, lo apartó con la misma eficiencia con la que manejaba los problemas en su empresa. El imponente rascacielos que albergaba las oficinas de Sistemas Digitales apareció en el horizonte, sus ventanas destellando bajo el sol de la mañana como un faro de cristal y acero. Santiago estacionó su auto en el lugar reservado para él, justo frente a la entrada principal. Al entrar en el edificio, el aire acondicionado lo envolvió, disipando el calor de la mañana californiana. El ascensor privado lo llevó directamente al último piso, donde se encontraba su oficina.
Al abrirse las puertas, Santiago se encontró frente a un espacio que era tanto su santuario como su campo de batalla. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Palo Alto, un recordatorio constante del imperio que había construido. Con la determinación grabada en cada línea de su rostro, Santiago se preparó para enfrentar el día. Poco sabía que los eventos que estaban a punto de desarrollarse sacudirían los cimientos de su mundo cuidadosamente ordenado, desafiando todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el éxito. El sol de la mañana recién se filtraba a través de los ventanales del rascacielos, bañando con su luz dorada el pasillo que conducía a la oficina de Santiago Rodríguez. Los empleados, acostumbrados a la rutina diaria, se movían con una mezcla de eficiencia y nerviosismo, conscientes de que en cualquier momento podrían cruzarse con el imponente dueño de sistemas digitales. Santiago avanzaba por el corredor con pasos firmes y medidos con el fin de verificar si los trabajadores habían llegado temprano. Su presencia llenando el espacio como una fuerza de la naturaleza contenida en un traje de diseñador. El silencio que lo precedía era casi tangible, roto solo por el suave murmullo de conversaciones que se apagaban a su paso y el rítmico golpeteo de sus zapatos italianos contra el suelo de mármol pulido. Los ojos de los empleados seguían su avance, algunos con admiración, otros con temor apenas disimulado. Santiago era consciente del efecto que producía, y lo cultivaba cuidadosamente. El respeto mezclado con miedo era una herramienta más en su arsenal de liderazgo, tan afilada y precisa como cualquier estrategia empresarial. Al llegar nuevamente frente a las puertas de cristal esmerilado que marcaban la entrada a su santuario personal, Santiago se detuvo por un instante. Algo en el aire parecía diferente, una perturbación sutil en el orden habitual de las cosas. Frunció el ceño ligeramente, su intuición, afinada por años de navegar las turbulentas aguas del mundo empresarial, le advertía de un cambio inminente. Con un gesto decidido, empujó las puertas y entró en su oficina. El espacio, normalmente un oasis de orden y control, presentaba una escena inesperada. Cerca de su escritorio de caoba, una figura desconocida se movía con torpeza, luchando con una pila de documentos que parecía tener vida propia. Santiago se detuvo en seco, su mirada fija en la intrusa que osaba alterar la perfección de su dominio. Era una joven, de no más de 25 años, con una cascada de cabello oscuro que caía sobre sus hombros mientras intentaba, sin éxito, controlar el caos de papeles que la rodeaba. ¿Quién es usted y qué está haciendo en mi oficina? La voz de Santiago cortó el aire como un látigo, haciendo que la joven se sobresaltara visiblemente. Ella se giró, sus ojos grandes y oscuros abiertos de par en par por la sorpresa y el temor. Yo soy Susana, señor. Su nueva secretaria. Empiezo hoy y estaba tratando de organizar estos documentos para... Sus palabras se interrumpieron abruptamente cuando, en un intento por gesticular hacia los papeles, golpeó accidentalmente un vaso de agua que estaba sobre el escritorio. El líquido se derramó en cascada sobre la superficie pulida, empapando varios documentos importantes y salpicando el impecable traje de Santiago. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago, con los puños apretados a los costados, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y furia creciente. Susana, paralizada por el horror de su error, parecía haberse olvidado de cómo respirar. Incompetente, siseó Santiago, cada sílaba cargada de desprecio. ¿Es así como piensa demostrar su valía en esta empresa? ¿Destruyendo documentos cruciales y arruinando mi vestimenta? Susana, con las manos temblorosas, intentó recoger los papeles mojados, balbuceando disculpas que caían en oídos sordos. Santiago la observaba con una mirada gélida, su mente ya calculando cómo deshacerse de esta molestia y encontrar un reemplazo más adecuado. Señor, lo siento mucho. Yo puedo arreglarlo. Déjeme secar los documentos y... Basta, la interrumpió Santiago, su voz resonando en la oficina como un trueno. No toque nada más. Ya ha hecho suficiente daño por hoy. Salga de mi vista y espere en recepción.
Decidiré más tarde si merece una segunda oportunidad o si debería empacar sus cosas y no volver jamás. Susana, con lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos, asintió silenciosamente y se dirigió hacia la puerta, sus pasos inseguros y su postura derrotada. Antes de salir, se giró una última vez hacia Santiago, su voz apenas un susurro. De verdad lo lamento, señor. No volverá a suceder. Santiago no respondió, su atención ya centrada en evaluar el daño causado a los documentos. Cuando la puerta se cerró tras Susana, se permitió un momento de frustración, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. El día, que había comenzado con tanta promesa, ahora parecía teñido de caos e incompetencia. Santiago se quitó la chaqueta manchada, colgándola con cuidado en el perchero cercano. Mientras lo hacía, su mente ya trabajaba en cómo recuperar el tiempo perdido y asegurarse de que un incidente como este no volviera a ocurrir. Poco sabía Santiago que este encuentro accidentado con Susana era solo el comienzo de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su mundo cuidadosamente ordenado. La joven que acababa de salir de su oficina, con el corazón hundido y los ojos llenos de lágrimas, estaba destinada a desempeñar un papel mucho más significativo en su vida de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras Santiago se sentaba tras su escritorio, intentando salvaguardar los documentos dañados, una sensación inquietante se asentó en su estómago. Era una mezcla de irritación y algo más, algo que no podía identificar completamente. Quizás era la forma en que los ojos de Susana habían brillado con determinación incluso en medio de su humillación, o tal vez era la vulnerabilidad que había vislumbrado brevemente detrás de su torpeza inicial. Sacudiendo la cabeza para despejar estos pensamientos inusuales, Santiago se sumergió en su trabajo. Tenía una empresa que dirigir y no podía permitirse distracciones, por intrigantes que fueran. Sin embargo, mientras las horas pasaban y la luz del sol se desplazaba lentamente a través de su oficina, descubrió que su mente volvía una y otra vez a la imagen de Susana, parada frente a él con una mezcla de miedo y resolución en su mirada. El día continuó, lleno de reuniones y decisiones importantes, pero bajo la superficie de su eficiencia habitual, Santiago sentía una inquietud creciente. Algo había cambiado, sutil pero innegablemente, y no estaba seguro de si le gustaba o no. Lo único que sabía con certeza era que Susana, con su torpeza y su sincera disculpa, había logrado lo que pocos habían conseguido antes, había agrietado, aunque fuera ligeramente, la armadura de indiferencia que Santiago había construido a su alrededor durante años. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de palo alto con tonos de naranja y púrpura, Santiago se encontró mirando por la ventana de su oficina, su mente divagando. Por un breve momento, se preguntó qué estaría haciendo Susana en ese instante, si estaría preparándose para abandonar sistemas digitales para siempre o si aún albergaba esperanzas de una segunda oportunidad. Con un suspiro, Santiago se volvió hacia su escritorio. Mañana sería otro día, y tendría que tomar una decisión sobre el futuro de Susana en la empresa. Por ahora, se conformaría con tratar de entender por qué el encuentro con esta joven lo había afectado tanto. Mientras recogía sus cosas para marcharse, Santiago no podía sacudirse la sensación de que, de alguna manera, su vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la oficina de Santiago, dibujando patrones dorados sobre el suelo de mármol pulido. El silencio reinaba en el espacio, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional tintineo de las teclas del ordenador. Susana, sentada en su nuevo escritorio justo fuera de la puerta de Santiago, trabajaba con una concentración feroz, determinada a no cometer ningún error que pudiera poner en peligro la segunda oportunidad que se le había concedido. Santiago, desde el interior de su oficina, observaba a Susana a través del cristal esmerilado. Aunque no lo admitiría, estaba impresionado por la determinación de la joven. Después del desastre del día anterior, había esperado que Susana no regresara, pero allí estaba ella, enfrentando el desafío con una resolución que no había anticipado.
El silencio de la mañana se vio interrumpido abruptamente por el sonido de tacones resonando en el pasillo. Santiago reconoció inmediatamente el ritmo de esos pasos y se tensó imperceptiblemente. Valeria, su prometida y directora ejecutiva de recursos humanos de la empresa, se acercaba. Las puertas se abrieron de golpe, revelando la figura imponente de Valeria. Alta, rubia y con una presencia que exigía atención, entró en la oficina como un torbellino de perfume caro y determinación feroz. Sus ojos, de un azul glacial, se posaron primero en Susana, quien se encogió instintivamente bajo esa mirada penetrante. «Vaya, vaya», dijo Valeria, su voz destilando desdén. «Así que esta es la nueva secretaria». Se acercó al escritorio de Susana, examinándola como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Dime, querida, ¿de qué pueblucho has salido?». Susana, tragando saliva nerviosamente, respondió con voz temblorosa: «Vengo de un pequeño pueblo en México, señora. Pero le aseguro que sé hacer bien mi trabajo». Valeria soltó una risa seca, carente de humor. «Oh, estoy segura de que lo haces, cariño. Todas lo hacen al principio». Se inclinó sobre el escritorio, su voz bajando a un susurro amenazador. «Pero déjame darte un consejo, ten mucho cuidado. He visto pasar a muchas como tú, trepadoras que solo buscan el dinero de Santiago. Y todas han terminado igual, en la calle». Susana, a pesar del miedo que sentía, levantó la barbilla con un atisbo de dignidad. «No se preocupe, señorita. Yo no soy así. Tengo mis valores bien definidos». Valeria arqueó una ceja, sorprendida por la inesperada muestra de carácter. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina de Santiago se abrió, y él emergió, su rostro una máscara de calma profesional. «Valeria, qué sorpresa», dijo, su tono cuidadosamente neutral. «No te esperaba hoy». Valeria se giró hacia él, una sonrisa practicada apareciendo en sus labios rojos. «Cariño, solo quería pasar a saludar y conocer a tu nueva asistente». La última palabra salió de sus labios como si fuera algo desagradable. Santiago miró entre Valeria y Susana, sintiendo la tensión en el aire. «Susana está haciendo un buen trabajo», dijo finalmente. «Estoy seguro de que será un valioso miembro del equipo». Las palabras de Santiago cayeron como una bomba en el silencio tenso. Valeria entrecerró los ojos, su sonrisa volviéndose forzada. Susana, por su parte, pareció crecer un poco, una chispa de gratitud iluminando sus ojos oscuros. «Ya veo», dijo Valeria, su voz cortante como el hielo. «Bueno, espero que sepa mantener su lugar». Con una última mirada de advertencia a Susana, Valeria se dirigió hacia el ascensor, sus tacones resonando como disparos en el silencio del pasillo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella, Santiago exhaló lentamente, liberando una tensión que no sabía que había estado conteniendo. Miró a Susana, quien parecía estar luchando por mantener la compostura. «Lo siento por eso», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. «Valeria puede ser intensa a veces». Susana asintió, una pequeña sonrisa temblorosa apareciendo en sus labios. «Está bien, señor. Entiendo que tiene que proteger lo que es suyo». Santiago se quedó mirándola por un momento, intrigado por la fortaleza que veía en esos ojos oscuros. «Sí, supongo que sí», murmuró, más para sí mismo que para ella. Luego, recuperando su compostura habitual, añadió: «Vuelve al trabajo. Tenemos mucho que hacer hoy». Mientras regresaba a su oficina, Santiago no pudo evitar pensar en el encuentro que acababa de presenciar. Había algo en la forma en que Susana se había mantenido firme frente a Valeria que lo intrigaba. Era una cualidad que no había visto en mucho tiempo, una autenticidad que contrastaba fuertemente con el mundo de apariencias y ambiciones en el que se movía. El resto del día transcurrió en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas, pero Santiago se encontró repetidamente distraído por pensamientos sobre Susana y Valeria.
La dinámica entre las dos mujeres había revelado algo que no podía ignorar por completo, un atisbo de duda sobre la vida que había construido tan cuidadosamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de palo alto con tonos de naranja y púrpura, Santiago se encontró de pie frente a la ventana de su oficina, contemplando la ciudad que se extendía bajo él. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si todo lo que había logrado, todo lo que poseía, realmente lo hacía feliz. Sacudiendo la cabeza para despejar estos pensamientos inquietantes, Santiago volvió a su escritorio. Tenía una empresa que dirigir, una imagen que mantener. No podía permitirse el lujo de la duda o la introspección. Y sin embargo, mientras recogía sus cosas para marcharse, no pudo evitar lanzar una última mirada hacia donde Susana seguía trabajando diligentemente, su cabeza inclinada sobre su tarea. Ajena a la tormenta de emociones que había desatado en su jefe. Santiago salió de la oficina, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Mientras las puertas del ascensor se cerraban tras él, no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado en su vida, aunque aún no pudiera definir exactamente qué era. Los días se deslizaban como granos de arena en un reloj, cada uno trayendo consigo una tensión creciente en las oficinas de sistemas digitales. Susana, con una determinación que sorprendía incluso a Santiago, trabajaba incansablemente, a menudo quedándose hasta altas horas de la noche. Sus dedos danzaban sobre el teclado con una rapidez y precisión que contrastaba marcadamente con su torpe introducción días atrás. Santiago, desde la penumbra de su oficina, observaba con una mezcla de admiración y confusión el cambio en su nueva secretaria. Había algo en la forma en que Susana se entregaba a su trabajo, en la chispa de inteligencia que brillaba en sus ojos cuando resolvía un problema particularmente complicado, que lo intrigaba cada vez más. Por las noches, cuando el edificio se vaciaba y solo quedaban ellos dos, Santiago se sorprendía a sí mismo buscando excusas para salir de su oficina, para intercambiar unas palabras con Susana. Eran conversaciones breves, profesionales en su mayoría, pero cada una dejaba a Santiago con una sensación de calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Valeria, por su parte, observaba esta dinámica cambiante con ojos de halcón. Cada sonrisa que Santiago dirigía a Susana, cada momento de atención que le prestaba, era como un cuchillo que se retorcía en su interior. La preocupación inicial se transformó rápidamente en resentimiento, y el resentimiento en un odio frío y calculador. Una tarde, mientras el sol de California se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Valeria se encontraba sola en su oficina, su mente trabajando febrilmente en un plan. La junta anual, el evento más importante del año para sistemas digitales, se acercaba rápidamente. Era la oportunidad perfecta para deshacerse de Susana de una vez por todas. Con movimientos deliberados, Valeria extrajo de su escritorio un conjunto de documentos. Eran los informes financieros que Santiago presentaría en la junta, cuidadosamente alterados para mostrar una caída alarmante en lugar del crecimiento proyectado. Con una sonrisa fría, Valeria contempló su obra. Era el sabotaje perfecto, lo suficientemente sutil para pasar desapercibido hasta el momento crucial, pero lo bastante devastador como para destruir la credibilidad de cualquiera que lo presentara. Al día siguiente, con una máscara de preocupación profesional, Valeria se acercó al escritorio de Susana. «Querida», dijo, su voz dulce como el veneno, «Santiago me pidió que te entregara estos documentos para la presentación de mañana. Asegúrate de incluirlos en su totalidad». Susana, sorprendida por este gesto inusual de Valeria, tomó los documentos con cautela. «Gracias, señora», respondió, su voz teñida de una mezcla de gratitud y sospecha. «Los revisaré de inmediato». Esa noche, mientras el edificio se vaciaba y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia, Susana se inclinó sobre los documentos, su frente arrugada en concentración. Algo no cuadraba. Las cifras, aunque aparentemente correctas a primera vista, mostraban inconsistencias sutiles que su ojo entrenado no podía pasar por alto. Por un momento, Susana se debatió internamente.
¿Debería mencionar estas discrepancias? ¿O confiar en que Valeria, con su posición de autoridad, sabía lo que hacía? El recuerdo de la mirada fría de Valeria, de sus palabras cortantes, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Finalmente, con un suspiro de resignación, Susana decidió incluir los documentos tal como se los habían entregado. No podía arriesgarse a cuestionar a Valeria, no cuando su posición en la empresa aún era tan precaria. Mientras tanto, en su lujoso apartamento con vista al océano, Valeria se servía una copa de vino tinto, una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. Mañana, pensó, sería el fin de Susana. Santiago vería por fin que ella no era más que una incompetente, una advenediza que no tenía lugar en su mundo. Lo que Valeria no sabía, lo que no podía saber, era que su plan estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. En la quietud de la noche, mientras la ciudad dormía y las estrellas brillaban en el cielo de California, el destino tejía sus hilos invisibles, preparando el escenario para un drama que ninguno de ellos podía prever. Santiago, ajeno a las maquinaciones que se desarrollaban a su alrededor, pasaba las horas finales antes de la presentación revisando sus notas, ensayando su discurso. En su mente, veía el futuro de sistemas digitales desplegándose ante él, expansión, innovación, dominio del mercado. No tenía idea de que, en menos de 24 horas, todo por lo que había trabajado estaría en peligro de desmoronarse. A medida que la noche avanzaba, cada uno de los protagonistas de este drama se preparaba a su manera para el día venidero. Susana, con una mezcla de ansiedad y determinación, repasaba una y otra vez los documentos que le habían entregado, tratando de convencerse de que todo estaría bien. Valeria, segura de su victoria inminente, planeaba cómo capitalizar la caída de Susana para fortalecer su propia posición. Y Santiago, confiado en su preparación y en la solidez de su empresa, se permitía soñar con nuevos horizontes. Ninguno de ellos podía imaginar cómo sus vidas se entrelazarían y transformarían en las próximas horas. El destino, ese titiritero invisible, había puesto en marcha sus engranajes, y ahora solo quedaba esperar a que el telón se levantara sobre el acto final de esta obra. Mientras la ciudad dormía y la luna derramaba su luz plateada sobre las calles de Palo Alto, el escenario estaba listo para un día que cambiaría todo. En la quietud de la noche, se podía casi sentir la tensión en el aire, la anticipación de eventos que sacudirían los cimientos de sistemas digitales y las vidas de todos los involucrados. El amanecer llegaría pronto, trayendo consigo no solo un nuevo día, sino el inicio de una cadena de eventos que pondría a prueba lealtades, revelaría verdades ocultas y, quizás, abriría corazones que durante mucho tiempo habían permanecido cerrados. En la víspera de este día crucial, el destino contenía el aliento, esperando el momento de revelar sus cartas. El sol se alzaba sobre Palo Alto, sus rayos dorados bañando los rascacielos de cristal y acero en una luz que prometía un nuevo comienzo. Sin embargo, en las oficinas de sistemas digitales, la atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. Era el día de la junta anual, el momento en que Santiago Rodríguez presentaría los resultados y proyecciones que definirían el futuro de la empresa. Santiago llegó temprano, su traje impecable y su porte erguido ocultando la ansiedad que burbujeaba bajo la superficie. Mientras caminaba por los pasillos, notó que los empleados lo miraban con una mezcla de admiración y nerviosismo. Sabían tan bien como él lo crucial que era esta junta. En su oficina, Susana ya estaba trabajando, sus dedos volando sobre el teclado mientras finalizaba los últimos detalles de la presentación. Santiago la observó por un momento, impresionado una vez más por su dedicación. «Buenos días, Susana», dijo, su voz más suave de lo habitual. «¿Está todo listo para la presentación?». Susana levantó la mirada, una sombra de preocupación cruzando su rostro por un instante antes de ser reemplazada por una sonrisa profesional. «Buenos días, señor Rodríguez». «Sí, todo está listo. He incluido todos los documentos según las instrucciones». Santiago asintió, sin notar la leve vacilación en la voz de Susana.
Excelente. Asegúrate de que la sala de juntas esté preparada. Los inversores comenzarán a llegar en 1 hora. Mientras Susana se apresuraba a cumplir sus órdenes, Santiago se retiró a su oficina para repasar una última vez sus notas. No vio a Valeria deslizarse silenciosamente en la oficina, sus ojos fríos siguiendo cada movimiento de Susana con una mezcla de desdén y anticipación. La hora de la verdad llegó con el sonido de voces en el pasillo. Los inversores, hombres y mujeres de traje que llevaban el peso de millones de dólares en sus decisiones, comenzaron a llenar la sala de juntas. Santiago los recibió con su característico encanto y confianza, estrechando manos y haciendo pequeñas charlas mientras Susana se movía eficientemente, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Cuando todos estuvieron sentados, Santiago se puso de pie al frente de la sala, su presencia llenando el espacio. Con un gesto hacia Susana, las luces se atenuaron y la presentación comenzó a proyectarse en la pantalla detrás de él. Damas y caballeros, comenzó Santiago, su voz resonando con autoridad, es un placer tenerlos aquí hoy para discutir el futuro brillante que nos espera en sistemas digitales. Los primeros minutos de la presentación transcurrieron sin problemas, con Santiago navegando hábilmente a través de los logros del año pasado y las innovaciones en curso. Los inversores asentían con aprobación, algunos incluso sonreían. Parecía que todo iba según lo planeado. Pero entonces, Santiago llegó a la sección de proyecciones financieras. Al cambiar a la siguiente diapositiva, su voz se quebró por un instante, una fracción de segundo de duda que no pasó desapercibida para los ojos atentos en la sala. Los números en la pantalla no tenían sentido. Donde debería haber habido crecimiento, las gráficas mostraban caídas alarmantes. Las proyecciones, que deberían haber sido optimistas, pintaban un cuadro de declive y pérdidas. Un murmullo de confusión se extendió por la sala. Santiago, por primera vez en su carrera, se encontró sin palabras, sus ojos recorriendo frenéticamente los datos en busca de una explicación. En ese momento crítico, cuando parecía que todo estaba a punto de desmoronarse, Susana se levantó de su asiento en la esquina de la sala. Con pasos rápidos pero decididos, se acercó a Santiago, sosteniendo una unidad USB en su mano. «Discúlpeme, señor Rodríguez», dijo en voz baja pero firme. «Hubo un error en los archivos. Estos son los datos correctos». Sin esperar respuesta, Susana conectó la unidad a la computadora y, con unos cuantos clics rápidos, reemplazó las gráficas erróneas con las correctas. Los números reales aparecieron en la pantalla, mostrando el crecimiento y las proyecciones positivas que Santiago había esperado presentar. El alivio en la sala fue palpable. Los inversores, que momentos antes habían estado al borde de sus asientos con preocupación, ahora se relajaban visiblemente. Santiago, recuperando rápidamente su compostura, continuó con la presentación como si nada hubiera sucedido, explicando los nuevos números con su elocuencia habitual. Mientras la junta continuaba, Valeria observaba desde el fondo de la sala, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se había desmoronado en cuestión de segundos gracias a la rápida acción de Susana. Al finalizar la presentación, los inversores se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Varios se acercaron a Santiago para felicitarlo, elogiando no solo los resultados sino también la forma en que había manejado el pequeño contratiempo. En medio del bullicio, Santiago buscó a Susana con la mirada. La encontró de pie junto a la puerta, una pequeña sonrisa de alivio en su rostro. Sus ojos se encontraron por un momento, y Santiago sintió una oleada de gratitud y algo más, algo que no podía definir pero que le hizo sentir un calor en el pecho que no había experimentado en años. Mientras los inversores comenzaban a salir de la sala, Santiago se acercó a Susana. «Gracias», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. «No sé cómo lo hiciste, pero salvaste la situación». Susana, con un rubor tiñendo sus mejillas, respondió suavemente, «Solo hice mi trabajo, señor. Noté las discrepancias anoche y preparé los datos correctos por si acaso». Santiago la miró con una nueva apreciación.
Esta joven, a quien había subestimado inicialmente, había demostrado ser no solo competente sino invaluable. Creo que te debo más que un simple gracias, dijo. ¿Qué te parece si lo discutimos sobre una cena esta noche? Antes de que Susana pudiera responder, la voz cortante de Valeria interrumpió el momento. Santiago, cariño, los inversores están esperando para hablar contigo en privado. Santiago asintió, recordando sus responsabilidades. Por supuesto. Susana, hablaremos más tarde. Con una última mirada de agradecimiento, se alejó para atender a los inversores. Valeria, aprovechando la oportunidad, se acercó a Susana. Su voz era un susurro venenoso cuando dijo, no creas que esto ha terminado. Santiago puede estar impresionado ahora, pero no eres más que una distracción temporal. Yo soy su futuro, y no permitiré que una don nadie como tú se interponga en mi camino. Susana, sorprendida por la hostilidad abierta, se mantuvo firme. No estoy tratando de interponerme en nada, señorita Valeria. Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Con una última mirada de desprecio, Valeria se alejó, dejando a Susana sola con sus pensamientos. La joven secretaria miró a su alrededor, a la sala que poco antes había sido escenario de tanta tensión y ahora zumbaba con la energía del éxito. Se dio cuenta de que, sin quererlo, se había convertido en una pieza clave en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras recogía los papeles dispersos y apagaba el equipo de proyección, Susana no podía evitar pensar en la invitación de Santiago. Una parte de ella se emocionaba ante la idea, pero otra parte temía las complicaciones que podría traer. Con un suspiro, se prometió a sí misma mantenerse profesional, sin importar lo que sucediera. El día que había comenzado con tanta tensión terminaba con una mezcla de triunfo y anticipación. Santiago, Susana y Valeria, cada uno a su manera, sabían que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Lo que ninguno de ellos podía prever era cómo sus vidas se entrelazarían aún más en los días venideros, llevándolos por caminos que nunca habían imaginado. El crepúsculo caía sobre Palo Alto, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja mientras Susana se preparaba para la cena en la mansión de Santiago. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía un modesto vestido azul, el único que tenía apropiado para una ocasión como esta. Se miró al espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Cómo había llegado hasta aquí, desde su pequeño pueblo en México hasta el corazón de Silicon Valley, a punto de cenar con uno de los hombres más poderosos de la industria tecnológica? Mientras tanto, en su mansión, Santiago se movía inquieto de un lado a otro, supervisando personalmente cada detalle de la cena. Algo en él había cambiado desde la junta. La forma en que Susana había manejado la crisis, su inteligencia y rapidez de pensamiento, habían despertado en él una curiosidad que no podía ignorar. Por primera vez en años, se encontraba ansioso por conocer realmente a alguien, por ver más allá de la fachada profesional. A las 7 en punto, el timbre de la mansión resonó. Santiago, quien normalmente habría dejado que el mayordomo atendiera, se apresuró a abrir la puerta él mismo. Allí estaba Susana, su belleza natural realzada por el sencillo vestido azul y una tímida sonrisa en sus labios. «Bienvenida», dijo Santiago, su voz más suave de lo que pretendía. «Por favor, pasa». Susana entró, sus ojos recorriendo con asombro la opulencia de la mansión. Obras de arte de valor incalculable adornaban las paredes, y una gran escalera de mármol dominaba el vestíbulo. «Su casa es hermosa, señor Rodríguez», murmuró. Santiago hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Por favor, llámame Santiago. Y gracias, aunque a veces pienso que es demasiado para un solo hombre». Esas palabras, dichas casi sin pensar, sorprendieron a ambos. Era la primera vez que Santiago expresaba algo parecido a la insatisfacción con su vida de lujo. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente relajado. Santiago descubrió que Susana no solo era inteligente y capaz en el trabajo, sino también una conversadora fascinante. Hablaron de sus respectivos pasados, de sus sueños y aspiraciones.
Susana compartió historias de su pueblo en México, de la lucha de su familia y de su determinación por salir adelante. Santiago, por su parte, se encontró revelando aspectos de su vida que nunca antes había compartido, ni siquiera con Valeria. A medida que la noche avanzaba, Santiago se dio cuenta de que estaba viendo a Susana bajo una nueva luz. No era solo una empleada eficiente, era una mujer fuerte, resiliente y apasionada. Su risa, genuina y cálida, llenaba la habitación de una manera que las risas calculadas de las fiestas corporativas nunca habían logrado. Mientras saboreaban el postre, un delicado mousse de chocolate, Santiago se encontró preguntándose cómo sería una vida diferente, una vida donde el éxito no se midiera en dólares y centavos, sino en momentos como este. Susana, dijo de repente, su voz seria. Quiero agradecerte nuevamente por lo que hiciste en la junta. No solo salvaste la presentación, me hiciste dar cuenta de algo importante. Susana lo miró con curiosidad. ¿Y qué es eso, Santiago? Que tal vez he estado persiguiendo las cosas equivocadas todo este tiempo, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. El dinero, el poder, el éxito, son importantes, pero ¿a qué costo? Susana lo miró con una mezcla de comprensión y algo más, algo que hizo que el corazón de Santiago latiera un poco más rápido. A veces, dijo ella suavemente, necesitamos que alguien nos recuerde lo que realmente importa en la vida. En ese momento, mientras se miraban a los ojos sobre la mesa iluminada por velas, algo cambió entre ellos. Ya no eran jefe y empleada, ni siquiera amigos casuales. Eran dos personas que se veían realmente por primera vez, reconociendo en el otro algo que habían estado buscando sin saberlo. El sonido de un teléfono rompió el momento. Era el de Santiago. Vio el nombre de Valeria en la pantalla y, por primera vez, sintió una punzada de culpabilidad. Rechazó la llamada. Debería irme, dijo Susana, notando el cambio en la expresión de Santiago. Es tarde y mañana tenemos trabajo. Santiago asintió, una parte de él deseando que la noche no terminara nunca. La acompañó hasta la puerta, donde se detuvieron, ninguno de los dos queriendo realmente decir adiós. Gracias por esta noche, dijo Susana. Ha sido reveladora. Para mí también, respondió Santiago. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego se contuvo. Te veré mañana en la oficina. Mientras veía a Susana alejarse en el taxi que había llamado para ella, Santiago se quedó en la puerta, una tormenta de emociones agitándose en su interior. Sabía que algo fundamental había cambiado esa noche, no solo en cómo veía a Susana, sino en cómo se veía a sí mismo y a su vida. Adentro, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Santiago lo apagó por completo. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias de esta noche, tendría que lidiar con Valeria y con las complicaciones que seguramente surgirían. Pero por ahora, quería aferrarse a esta sensación, a la paz y la claridad que había encontrado en la compañía de Susana. Mientras se preparaba para dormir, Santiago se dio cuenta de que estaba sonriendo, realmente sonriendo, por primera vez en años. Y en ese momento, supo que ya no había vuelta atrás. Su vida, que tan cuidadosamente había construido y controlado, estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. Y, sorprendentemente, la idea no lo asustaba. Por el contrario, se sentía más vivo que nunca. Santiago miró por la ventana de su dormitorio, hacia las luces de palo alto que brillaban en la distancia. En algún lugar de esa ciudad, Susana también estaría despierta, pensando en la noche que acababan de compartir. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, sus destinos estaban ahora irrevocablemente entrelazados, para bien o para mal. La mañana siguiente amaneció gris y nublada, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba en las vidas de Santiago, Susana y Valeria. En su lujoso apartamento con vista al océano, Valeria se despertó con un sabor amargo en la boca y una determinación feroz en el corazón. Las llamadas sin respuesta y los mensajes ignorados de la noche anterior eran como cuchillos retorciéndose en su orgullo.
Mientras se preparaba para el día, cada movimiento calculado y preciso, Valeria repasaba mentalmente los eventos de las últimas semanas. La llegada de Susana, la creciente atención que Santiago le prestaba, el fracaso de su plan en la junta anual. Todo se acumulaba, alimentando un fuego de resentimiento y celos que amenazaba con consumirla. «Esto termina hoy», murmuró para sí misma, aplicando con fuerza su lápiz labial rojo. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada de determinación implacable. No iba a permitir que una advenediza como Susana le arrebatara todo por lo que había trabajado. En la oficina, la tensión era palpable. Santiago llegó temprano, su mente aún llena de los recuerdos de la cena con Susana. Cada vez que la veía a través del cristal de su oficina, sentía una mezcla de emoción y culpa. Sabía que tenía que hablar con Valeria, poner fin a su compromiso, pero la idea de enfrentar esa conversación lo llenaba de aprensión. Susana, por su parte, mantenía su cabeza baja, concentrada en su trabajo. Pero cada vez que Santiago pasaba cerca, no podía evitar que su corazón se acelerara. La noche anterior había sido como un sueño, y ahora no estaba segura de cómo actuar en la fría luz del día. Valeria observaba esta danza silenciosa con ojos de halcón, su rabia creciendo con cada mirada furtiva, cada sonrisa apenas contenida. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde y la oficina comenzó a vaciarse, vio su oportunidad. «Santiago, cariño», dijo, entrando en su oficina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ha sido un día largo. ¿Qué te parece si nos relajamos un poco? Tengo una botella de champán esperando en casa». Santiago, pillado por sorpresa, titubeó. «Yo, tengo mucho trabajo pendiente, Valeria. Quizás otro día». «No, por favor», insistió ella, su voz dulce pero con un filo de acero. «Necesitas un descanso. Además, hace tiempo que no pasamos una noche juntos». Atrapado y sin una excusa plausible, Santiago finalmente accedió. Mientras salían, Valeria se detuvo junto al escritorio de Susana. «Oh, Susana, querida. Ya que te has vuelto tan indispensable para Santiago, ¿por qué no te unes a nosotros? Tenemos mucho que celebrar». Susana miró a Santiago, buscando una señal, pero él evitó su mirada, incómodo. «Yo, no sé si debería», comenzó ella. «Insisto», dijo Valeria, su sonrisa volviéndose depredadora. «De hecho, ¿por qué no vienes a nuestra casa? Será más íntimo». El viaje en coche hasta la mansión de Santiago fue tenso, el silencio roto solo por los comentarios ocasionales de Valeria. Una vez allí, los condujo al salón principal, donde una botella de champán ya esperaba en hielo. «Voy a refrescarme un momento», anunció Valeria. «Santiago, ¿por qué no sirves las copas?». Tan pronto como Valeria salió de la habitación, Santiago se volvió hacia Susana. «Lo siento», susurró. «No sé qué está planeando, pero…». «Está bien», interrumpió Susana, aunque su voz temblaba ligeramente. «Podemos manejar esto». Cuando Valeria regresó, su expresión había cambiado. Ya no fingía amabilidad. «Bueno», dijo, su voz cortante. «¿No es esto acogedor?». El exitoso empresario, su fiel prometida y la secretaria. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Santiago se puso de pie, alarmado por el tono de Valeria. «Creo que es mejor que terminemos esta velada aquí», dijo firmemente. «Oh, pero la noche apenas comienza», respondió Valeria. De repente, su rostro se contorsionó en una máscara de angustia. «Mi anillo. Mi anillo de compromiso ha desaparecido». Con movimientos frenéticos, Valeria comenzó a buscar por la habitación, sus ojos eventualmente fijándose en el bolso de Susana. «Tú, Siseo. Tú lo tomaste, ¿no es así? Siempre quisiste lo que es mío». Susana se puso pálida. «¿Qué? No, yo nunca». «Pruébalo», gritó Valeria. «Muéstranos tu bolso». Santiago, atrapado entre las dos mujeres,
dudó por un momento. Pero la duda se reflejó en sus ojos, y eso fue suficiente para que Susana sintiera como si le hubieran dado una bofetada. Con manos temblorosas, Susana abrió su bolso. Y allí, brillando entre sus pertenencias, estaba el anillo de Valeria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Susana miró el anillo con horror, incapaz de comprender cómo había llegado allí. Santiago, por su parte, sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Yo no lo puse ahí, balbuceó Susana, lágrimas formándose en sus ojos. Tienen que creerme. Valeria soltó una risa amarga. ¿Creer a una ladrona? Santiago, llama a la policía. Santiago se pasó una mano por el rostro, su mente un torbellino de confusión y dolor. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Realmente Susana? No podía ser. Algo no cuadraba. Fue entonces cuando recordó. Las cámaras de seguridad. Sin decir una palabra, se dirigió a su estudio, donde tenía acceso a las grabaciones. Valeria y Susana lo siguieron, una triunfante, la otra desesperada. En la pantalla, vieron a Valeria deslizándose sigilosamente en el salón mientras ellos estaban distraídos, plantando el anillo en el bolso de Susana. La evidencia era irrefutable. El rostro de Valeria pasó de la confianza al horror en cuestión de segundos. Yo puedo explicarlo, comenzó, pero Santiago levantó una mano para silenciarla. Se acabó, Valeria, dijo, su voz cargada de decepción y rabia contenida. Quiero que te vayas de mi casa y de mi vida. Ahora. Valeria, viendo que su plan se había desmoronado completamente, soltó un grito de frustración. Esto no ha terminado, amenazó mientras salía corriendo de la habitación. Los destruiré a ambos. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, Santiago se volvió hacia Susana, quien temblaba visiblemente. Lo siento, dijo suavemente, acercándose a ella. Debí confiar en ti desde el principio. Susana lo miró, sus ojos aún brillantes por las lágrimas no derramadas. ¿Por qué no lo hiciste? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de todas las complicaciones y dudas que aún tenían que superar. Santiago se dio cuenta de que, a pesar de los sentimientos que estaban creciendo entre ellos, aún había un largo camino por recorrer. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de creer que alguien como tú pudiera ser real, que pudiera entrar en mi vida y cambiarlo todo. Susana asintió lentamente, procesando sus palabras. Entiendo, dijo después de un momento. Pero si hay nosotros, necesito saber que confías en mí. Completamente. Santiago tomó sus manos entre las suyas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. Lo haré, prometió. Empezando ahora. Mientras la noche caía sobre la mansión, Santiago y Susana se quedaron allí, en silencio, conscientes de que acababan de superar una prueba crucial, pero que muchas más los esperaban. El camino hacia un futuro juntos no sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a recorrerlo, paso a paso, confiando el uno en el otro. Afuera, en la oscuridad, Valeria se alejaba en su auto, su mente ya maquinando nuevas formas de venganza. Pero por esta noche, al menos, había sido derrotada, y una nueva historia de amor comenzaba a escribirse en las páginas de sus vidas. Los días que siguieron al incidente con Valeria fueron un torbellino de emociones y cambios para Santiago y Susana. La noticia de la ruptura de Santiago con su prometida y la creciente cercanía con su secretaria se extendió como pólvora por los pasillos de sistemas digitales. Los murmullos y las miradas de soslayo los seguían a donde quiera que fueran, pero ambos estaban demasiado absortos en su floreciente relación como para prestarles mucha atención. Santiago, liberado del peso de su compromiso con Valeria y de las expectativas que siempre había sentido que debía cumplir, se encontró redescubriendo aspectos de sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Su risa, antes tan rara, ahora resonaba con frecuencia por los pasillos de la oficina.
Sus empleados, acostumbrados a su frialdad y distancia, se sorprendieron al verlo más relajado y accesible. Susana, por su parte, florecía bajo la atención y el afecto de Santiago. Su confianza crecía día a día, y pronto se convirtió en una presencia indispensable no solo para Santiago, sino para toda la empresa. Su inteligencia y perspicacia, combinadas con su cálida personalidad, la convirtieron rápidamente en una de las empleadas más queridas y respetadas. Sin embargo, no todo era color de rosa. La sombra de Valeria aún se cernía sobre ellos. Aunque había sido despedida de la empresa, sus amenazas de venganza no habían sido olvidadas. Santiago contrató seguridad adicional y se aseguró de que todos los sistemas de la empresa fueran revisados y actualizados para prevenir cualquier intento de sabotaje. A pesar de estos desafíos externos, la relación entre Santiago y Susana crecía más fuerte cada día. Santiago, que una vez había medido el éxito en dólares y centavos, ahora encontraba una riqueza mucho mayor en los momentos compartidos con Susana. Las cenas en restaurantes elegantes fueron reemplazadas por picnics improvisados en el parque. Los fines de semana, antes dedicados a revisar informes y estrategias de negocios, ahora estaban llenos de risas y descubrimientos mientras exploraban juntos la ciudad. Pero no todo era fácil. Santiago, acostumbrado a tener el control en todo momento, a veces luchaba con la vulnerabilidad que venía con el amor verdadero. Susana, por su parte, a veces se sentía abrumada por el mundo de lujo y privilegio en el que se había sumergido. Hubo discusiones, malentendidos y momentos de duda. Una noche, después de una particularmente acalorada discusión sobre el futuro de su relación, Santiago se encontró solo en su mansión, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Recordó las palabras que había escuchado en la radio aquel día que parecía tan lejano: la felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro. En ese momento, Santiago comprendió. Toda su vida había estado persiguiendo una idea de felicidad, una visión de éxito que otros habían definido para él. Y ahora, cuando menos lo esperaba, la verdadera felicidad había llegado en la forma de una joven de un pequeño pueblo de México, con una sonrisa que iluminaba habitaciones y un corazón que había derretido sus defensas. A la mañana siguiente, Santiago llegó temprano a la oficina. Encontró a Susana ya en su escritorio, trabajando diligentemente como siempre. Sin decir una palabra, la tomó de la mano y la llevó a la sala de conferencias vacía. Susana, dijo, su voz temblando ligeramente, he pasado toda mi vida construyendo este imperio, pensando que eso me haría feliz. Pero ahora me doy cuenta de que todo eso no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Tú me has enseñado lo que realmente importa en la vida. Te amo, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. ¿Te casarías conmigo? Los ojos de Susana se llenaron de lágrimas mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. Sí, susurró, sí, me casaré contigo. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de preparativos y celebraciones. La boda fue una ceremonia íntima en Palo Alto, con solo sus amigos más cercanos y la familia de Susana, que había sido traída desde México. La madre de Susana, una mujer de ojos amables y manos trabajadoras, abrazó a Santiago con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por hacer feliz a su hija. Después de la boda, Santiago y Susana decidieron que era hora de un cambio. Aunque sistemas digitales seguía siendo una parte importante de sus vidas, ya no era el centro de su existencia. Decidieron dedicar más tiempo y recursos a causas benéficas, especialmente aquellas que ayudaban a jóvenes de comunidades desfavorecidas a acceder a educación y oportunidades en el mundo de la tecnología. El tiempo pasó, y pronto Santiago y Susana se encontraron dando la bienvenida a dos hermosos hijos. La mansión, antes fría y ostentosa, se llenó de risas infantiles y el caos alegre de una familia feliz. La madre de Susana se mudó con ellos, ayudando en la crianza de los niños y llenando la casa con el aroma de platillos mexicanos tradicionales. Valeria,
por su parte, eventualmente se dio cuenta de que su venganza solo la estaba consumiendo. Con el tiempo, dejó atrás su amargura y encontró su propio camino hacia la felicidad, lejos de Santiago y Susana. Años después, en una tarde tranquila de domingo, Santiago se encontró sentado en el jardín de su casa, observando a Susana jugar con sus hijos. El sol poniente bañaba la escena en una luz dorada, y Santiago sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le quitó el aliento. Recordó nuevamente aquellas palabras sobre la felicidad y la mariposa, y sonrió. Allí, en ese momento perfecto, Santiago Rodríguez, una vez el implacable magnate de Silicon Valley, comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier éxito empresarial. Había encontrado el amor, la familia y una felicidad que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y todo comenzó con una torpe secretaria que derramó agua sobre su traje impecable, cambiando el curso de su vida para siempre. Mientras el sol se ponía sobre Palo Alto, Santiago tomó la mano de Susana y la apretó suavemente. Sus miradas se encontraron, llenas de amor y comprensión. No necesitaban palabras, sabían que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos, más fuertes por las pruebas que habían superado y el amor que habían construido. Y así, en el crepúsculo de un día cualquiera, terminaba y a la vez comenzaba la historia de Santiago y Susana, una historia de amor que había florecido en el lugar más inesperado, desafiando las expectativas y cambiando dos vidas para siempre. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios como una muestra de tu apoyo. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.